deciden las elecciones. Bueno, pero ahí está bien. están. Pero para las elecciones faltan 2 años. Sí. Ahora, mañana van a votar a favor de, no es el acuerdo con el fondo, de el pedido de plata para pagar la deuda. Tienen que volver a explicarlo, porque mucha gente, me parece, Alfredo, Sí, y sí. Margarita también, dice, ¿ustedes le están haciendo de bombero a unos tipos que están incendiando el país? Sí, sí. Pero yo no diría que bombero. Nosotros estamos ayudando al país, no ayudando al gobierno, ¿no? Explíquenlo, porque es importante. Podríamos... si es por ayudarle al gobierno, no tenemos ninguna vocación en hacerlo porque el gobierno hace todo mal. O sea, todo lo que debería hacer para frenar la inflación no lo viene haciendo. Todo lo que debería hacer para crecer no lo viene haciendo. Ahora, el punto es que las alternativas que se presentan en Argentina es entrar en default, y todos los países que han entrado en default, algunos por 1 año, otros por 2 años, otros por 4 años, algunos como Afganistán, que creo que ya lleva más de 1 década. ¿Qué pasa con esos países? Nunca ha podido recuperarse definitivamente, ¿no? Entonces, una caída al default, por más que nosotros no estemos en el gobierno, no es bueno para el país. Y me parece que eso es lo que evitamos aprobándole una autorización del crédito, no aprobándole un programa económico que ha negociado Guzmán y que yo estoy seguro que no lo van a cumplir, y que se lo cumplen tampoco va a obtener resultados. Seguro que no Ninguna lo de van a las dos cumplir cosas. porque el acuerdo dice que hay 42% de inflación anual y Sí. eso lo van a Acá hay un punto, ese descontento ciudadano que tiene muchas razones de ser, y que yo me paro definitivamente en ese lugar de descontento. Básicamente es personas que vienen perdiendo su capacidad adquisitiva, la inflación viene demoliéndolo. Todo eso, si el gobierno no acepta que es malo su diagnóstico, va a seguir ocurriendo. Cristina y la Cámpora se han posicionado en cómo despegarse del ajuste. Y resulta que ellos vienen ajustando. Pero en claro, estos 2 años le han ajustado a los jubilados. A todas esas personas le han aplicado a todos los asalariados, y a su vez han ajustado el sector privado, que es la madre de la creación de riqueza, con 19 impuestos que han aumentado y 6 que han creado nuevos en solo 2 años. Ese famoso háganse cargo que insistía Rodrigo de Loredo en campaña, pero que creo que hay que seguir machacando, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, Cristina no tiene nada que ver. Perdón, Rodrigo. Sí, no sabía si me... Lo sumaba, perdón. No, pero por supuesto, Luis, mira, comparto lo que dice Alfredo. Nosotros estamos tratando de tener una actitud en defensa del país, de la Argentina, ¿no? Yo no tengo dudas de que si nosotros estuviésemos gobernando, ellos hubiesen empujado a la Argentina al default. Después estará en la especulación qué le conviene más a cada actor político, pero nosotros tenemos una responsabilidad primaria. Pero vuelvo a un tema que ustedes están ilustrando bien, pero se me ocurrió ilustrártelo así. A ver. Para entender lo que es la política del gobierno, ¿no? De cada 1.000 pesos que gasta, y esto lo dice INDEC, el sector más rico, el 20% del sector más pudiente de la Argentina, le dedica 120 pesos. Muéstralo para arriba porque ahí tiene... 120 pesos sí. a los alimentos. De cada 1.000 pesos, 120 pesos. Sí. ¿Qué pasa con el 20% más pobre del país? Sí. De cada 1.000 pesos que tiene en su gasto... ¿Le dedican los alimentos? 350, no tengo 50 pesos porque ya encontré un billete de 50, no sabes qué haces con él. 350 pesos a los alimentos. 7,5 la inflación en alimentos, 4,7 la inflación general. Esta es la inflación de la no gestión. Una inflación tremendamente grave porque además tienen pisadas tarifas. Nosotros subestimamos el problema inflacionario cuando gobernamos. Eso es un dato de la realidad. Ahora, es justo decir esto, la inflación que nosotros tuvimos tenía un curso de acción, tenía un pronóstico de baja. Algunos creerán, otros no creerán. Estaba empujada principalmente, Luis, por las tarifas. Por el aumento de las tarifas. Aumento de las tarifas que vamos a tener acá tenés ahora. Tarifas planchadas, agravan el problema. Claro. Alberto lanza una guerra. ¿Contra quién si la inflación son ellos? ¿Contra quién es la guerra? Claro. Ahora vamos a hablar de esa guerra, del tema de los empresarios, del apriete y extorsión a algunos sectores productivos, que Florencia tiene esa información. Pero yo quería preguntarle a Margarita, porque Rodrigo Loredo dijo algo muy importante. Si el gobierno fuera
si el gobierno fuera un gobierno no peronista, esto ya lo voltean, ¿no? No. Sí, a ver, a mí me parece, y es un poco algo que creo que es importante aclarar para no comernos ese discurso tan hipócrita que tienen los sectores del kirchnerismo hoy, pretendiendo hacer creer que su diferenciación es ideológica. Y la verdad no hay ninguna ideología atrás de lo que plantean. Que son progres y de izquierda. Claro, y primero que nada es pura y exclusivamente un posicionamiento basado en las conveniencias propias por el mal resultado electoral. El debilitamiento de este gobierno ha sido a partir de los golpes asestados por la propia vicepresidenta. Recordemos la carta de ella después de la PASO, empieza a debilitar el gobierno. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Todo es para debilitar al gobierno del que buscan diferenciarse porque perdieron las elecciones. Pero van a lograr diferenciarse porque es difícil que se logre diferenciar. Es que en realidad lo que están buscando es eso. Está buscando eso, Laura, pero la semana pasada la imagen fue muy fuerte. Un gobierno al que 50 legisladores de su bancada le dan la espalda. Esa imagen era fuertísima. Y en esto, apoyando un poco lo que decía Alfredo, yo creo que es también importante reconocer que nosotros no estamos haciendo de bombero de nadie. Yo me animaría a decir que ni siquiera actuamos por una responsabilidad con el pasado. Es un elemento a tener en cuenta y nos hacemos cargo del pasado como ellos no se hacen. Cuando digo nos hacemos cargo del pasado, no es del gobierno de Macri. De los 50 años que la Argentina trae fracasando y teniendo que recurrir al Fondo Monetario. 26 veces la Argentina fue al fondo. Está bien. Ahora, para nosotros lo importante no es mirar al pasado. La verdad es que nos estamos haciendo cargo porque somos una coalición que pretende gobernar dentro de un año y medio. Está muy bien. Ahora, Alfredo, queremos no me digan... una mejor Argentina dentro de un año y medio. Por supuesto, pero no me digan que cuando ustedes lo ven al presidente débil no se preocupan. No me digan que no, porque nos preocupamos todos. Se preocupa el ciudadano a pie, usted se preocupa. Bueno, es importante que un gobierno tenga autoridad, ¿no? La sociedad necesita que el gobierno tenga autoridad. Desde ese punto de vista sí que me preocupa. Ahora, quien ha hecho menos por la autoridad ha sido él mismo, ¿no? Él ha soportado la desautorización de Cristina. Cristina lo sumó a él como socio y él hace todo tratando de agradarle a ella, hasta la estupidez esa delante de Putin, a semanas de que sabíamos todo que Putin iba a invadir Ucrania, diciendo todo para agradar su frente interno. Él genera una desautorización permanente de su propia... Ahora, Alfredo, parte de la desesperanza que hay, uno lo percibe en sindicalistas, incluso en empresarios, nunca hubo tanta desesperanza como ahora, tiene que ver también con que venimos de un fracaso de ustedes, digamos. Entonces eso, mi pregunta era, ¿están pensando en un plan para ver si la Argentina de una vez puede no ser inviable, que es la sensación que hay hoy en la sociedad? Sí, categóricamente. Hay bastante gente que tiene reconocida experiencia en la administración del Estado, en provincias, en el Estado Nacional, hombres y mujeres trabajando en esa dirección. Y para nosotros, y para mí en particular, el 2022 es el momento de afinar la puntería con respecto a esto. Este año. Exactamente, porque esta sociedad necesita certidumbre. Si el gobierno no se las da, la oposición tiene un papel para cumplir. Ahora, la oposición no está gobernando. Intertanto, acá suceden cosas. Hay guerra en Ucrania, hay inflación imparable, es decir, esto es responsabilidad del gobierno, lo que dijo Margarita, ese es el punto, ¿no? El gobierno tiene que hacerse cargo, lo que dice Rodrigo, el gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación. Nosotros damos herramientas mínimas, las que le permite la democracia. Las que permite la democracia, pero no tenemos la responsabilidad. Y ojo, porque acá hay una cosa muy peligrosa. Cristina es la campeona del relato. Siempre les ha preocupado más explicar los problemas que resolverlos. Nunca han querido resolver los problemas de pobreza, de falta de crecimiento. Bueno, tal vez ustedes tuvieron el problema contrario, ¿no? Justamente. Les costó explicarlo y les costó tener una narrativa. Exactamente. Y creo que lo que estamos construyendo es esa narrativa que debe explicar que esto requiere esfuerzo, requiere reformas estructurales, requiere consensos, porque en democracia hay que hacerle comprender a la sociedad por qué se toman las decisiones. Y esas cosas no son fáciles de hacer, es un camino complicado. Nos metemos en el terreno de la economía, ya hablamos de la pobreza,
Vamos a hablar de los empresarios. Hablamos de los empresarios, Pancho, y después hablamos de ese plan, ¿cómo le decimos de extorsión y qué? Extorsión y garrote. Extorsión y garrote. ¿Contra o para? Para controlar los precios. Ok, ahora me lo explicas. Sí. Dale, Pancho. Bueno, parte del fracaso argentino tiene que ver con la falta de inversión, ¿no? Y esta semana la Unión Industrial Argentina sacó un libro, un manual, podemos decir. Libro blanco. Libro blanco porque la idea era que no tuviera ningún color político. Lo tiene cuando repasamos los datos y entre los escollos que ven para la inversión aparece uno que te quiero mostrar en un mapa y que vas a ver cómo estamos ubicados, que es el crédito, de todo tipo. El crédito tuyo para comprarte una casa, el crédito de las empresas para financiarse. Sí, pero en Europa uno se puede comprar, no sé ahora, pero uno se podía comprar una casa a crédito, ¿no? Así es. Bueno, mira, lo que vos ves en azul, acá lo tenemos, lo que vos ves en azul son los países, los que están mejor en el crédito, fíjate, Australia, Estados Unidos, Canadá, tenés toda Europa, son los países que tienen más del 80% del crédito sobre el PBI. Lo que ves... Mira Chile. Igual, Chile, fíjate. Mirá Chile, pues no te vayas lejos, Sí, sí. Así es. Estos son datos... Ese es el azul, ok. Así es. Después, lo que tenés en celeste es entre el 30% y el 80%. Que es importante también. Es importante. Fíjate, tenés casi toda América Latina, menos Venezuela y Surinam y Argentina desde ya. ¡Qué vergüenza! Y tenés algunos países también, bueno, Rusia, eso es el nivel intermedio. La Argentina tiene un 8% del PBI, es decir, fíjate en qué club estamos. Tenés en América Latina, Venezuela y Surinam, casi todo África, menos Kenia, Sudáfrica, Botsuana, Namibia y Marruecos, que están mejor que nosotros. Todos los países, la ex Unión Soviética, digamos, tenés ahí Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, Siria, Irak, Papúa Nueva Guinea, Maldivia, Laos. Mamita. ¿Qué otro? A ver. No, bueno, sí, ya está. Además, el tema es que... Isla Salomón. Bueno, esto es la Argentina y está en un nivel muy bajo, pero el promedio, también corregime si no es así, el promedio de los últimos 10 años es entre el 12, el 13. 15, entre el 12 y el 15. Bueno, pero ¿sabes qué explica eso también? El promedio sostenido de la inflación de los gobiernos, ¿no, Damián? Sí, y además hubo otro tema, el tema de la deuda de los hogares. O sea, tenés un problema de crédito, pero también tenés un problema de deuda de los hogares, que hay un informe del BIS que muestra que es del 5,3% del Producto Bruto Interno. O sea, la deuda de los hogares argentinos está siendo cada vez más grande, porque justamente no llega la deuda de las tarjetas. Claro, deuda de los hogares en general. Crédito personal, Damián, crédito... ¿Vos nos ibas a mostrar la inflación acumulada de los diferentes gobiernos? Sí, porque tiene que ver un poco, le doy un poco después el pie a Florencia, pero la guerra contra la inflación la planteé en los primeros 24 meses de gobierno gestión por gestión. Escuchen esto porque es muy interesante. En los primeros 24 meses de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con precios cuidados, precios controlados, Moreno en la Secretaría, fue de diciembre de 2011 a marzo de 2014, segundo gobierno de Cristina, la inflación acumulada fue del 76,8%. Y había control de precios y había congelamiento, claro, y estaban las mismas recetas. Sí, y con el INDEC manipulado, ¿no? Con Moreno. El INDEC manipulado, y todo, exactamente. Y Feletti decía hay que profundizar el modelo. Exactamente, claro, por eso. Va a pasar. Bueno. En la gestión de Cambiemos, la tomamos de diciembre de 2015 a marzo de 2018, la inflación acumulada, ahí la tienen, fue del 78%. Fue más de la inflación acumulada que había recogido. Perdón, esos dibujitos, ese Macri con... Tratando de combatir la inflación. También tuvo su plan antiinflacionario. No fue a jugar no está jugando sí. ¿A dónde se fue a jugar a qué? Al paintball. Sino que está jugando al... Pero Luis, todos los gobiernos le plantearon la guerra con la inflación como pudieron o como quisieron, ¿no? Y ahora Alberto Fernández, tomamos desde diciembre de 2019 a marzo de 2022, ahí lo tenés Alberto. Tiene el mismo antes del tiempo, viernes, ya vestido antes del viernes para la guerra, plantear la guerra contra la inflación, es del 131% en el acumulado. No. Es récord, y yo lo que digo es que debajo están el poder adquisitivo del ingreso de los argentinos que están debajo de la trinchera, ¿no? Ahora, pero además nunca se planteó tener un programa antiinflacionario. No, Alberto, es otro problema. A diferencia de, bueno, al macrismo le salió no se mal, lo reconoció pero por lo menos como un problema. Era un tema, ¿no? Antes de ir al tema de la extorsión, Rodrigo de Loredo, hay un problema con la comunicación, ¿no? También con la comunicación, porque un presidente que te dice, voy a ir a la guerra contra la inflación. Perdón, a mí me dijeron, no sé si es cierto, por ahí alguien tiene información,
que esta semana le dijeron, Alberto, por favor, le dijeron dos cosas. No vayas a decir la palabra guerra contra No la voy a inflación. decir economía de guerra. O economía de guerra porque estamos en guerra, le dijeron. Parece que no escuchó. Fue desafortunado el término Bueno, y guerra. otra cosa que le dicen, no sé si es cierto, que cada tanto le pegan en la mano para decir, sacad la mano del celular porque maneja sube su propio video. El video de la Aquajim lo subió él. Hacer política también es comunicar bien, ¿no, Rodrigo? No, ni hablar. ¿Te imaginas la falta de empatía que demuestra el gobierno? Ayer en un balneario o en una pileta, hoy creo que subieron ese tuit del presidente dando clases. No sé de qué puede dar clase en este contexto, ¿no? Sí, ahora, de cómo si hacer querés, mostramos la foto, porque además está con las... cómo hacer una fugaceta sin barbijo. cebolla, subió 30% la cebolla. El problema con... Ojalá fuese un problema solamente de comunicación, es un problema grave de política pública. Cuando Alberto dice vamos a lanzar la guerra, está diciendo, entre otras cosas, que la inflación está afuera. Entonces, vuelven con lo mismo, vuelven con controles. Entonces, ¿sabes cuál es la inflación? ¿Cuál? Sos vos, Luis, la inflación. El problema es Majul, que cuenta cuánto es la inflación. Pero si yo La estoy laburando inflación, con- ¿sabes cuál va a ser? La inflación es el productor, la inflación va a ser el otro. distribuidor, la inflación va a ser el supermercado. O sea, vuelven con esas recetas. Ahora, entonces, hagamos una fábrica de galletitas para que le compitamos al sector privado y el Estado venda galletitas más barato. Todas recetas que nunca han resultado. No hay autonomía del Banco Central, siguen pintando billetes para pagar gastos que no controlan. Entonces, no tienen un plan antiinflacionario, vienen gobernando con inflación, lo que pasa es que se les está disparando y está golpeando, usan a los pobres, como dice la Mona Jiménez, los usan como goma de mascar usada. Se llenan la boca hablando de los pobres y se los están llevando puestos. Porque yo acabo de demostrar que de cada 1.000 pesos, 350 pesos de los sectores más pobres se van en los alimentos. La inflación es del 8%. Es un récord histórico. No, y la inflación de alimentos, lo niegan, claro, más- no lo mencionan y no tienen un plan. Exactamente. Y después está el aprieta a los sectores ahora, que vos yo cuando me lo contaste en el camarín dije, ¿pero cómo van a hacer esto? Bueno, cuando Alberto se encontró un poco contra las cuerdas con el tema de la inflación, salió con esta idea de vamos a lanzar el viernes una guerra contra la inflación. La realidad es que no hay muchas medidas. Y entonces, ¿qué se puso a hacer el gobierno? A recopilar. Y Alberto decidió endurecerse, usar la política del garrote. En esa política del garrote hay una cuota de extorsión. Ayer contamos qué pasó con los frigoríficos. ¿Vos te acordás? Frigoríficos dijeron, nos salimos del programa de cortes cuidados. De cortes cuidados. Anoche la Secretaría de Comercio sacó una resolución diciendo, entonces vamos a aplicarles la ley de abastecimiento, no lo vamos a aceptar. Domínguez, el ministro de Agricultura, que hasta ahora venía bastante conciliador, tuit también diciendo lo mismo. ¿Y qué pasó? A la tardecita, los exportadores dijeron, ¿saben qué? No nos vamos nada del programa. Acá está, este es el tuit de Julián Domínguez diciendo, acabo de terminar la reunión con el consorcio ABC, que son los frigoríficos, que contiene a los frigoríficos. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos no podrán continuar exportando carne. O sea, les dijeron a los frigoríficos, te cerramos las exportaciones si te salís del programa. Esto, bueno, toma esta decisión, dice Domínguez, en el marco del conflicto bélico que impulsó nuevas subas a nivel global en el precio de los alimentos. Situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1,5 millones de cabezas. ¿Qué pasó? Los frigoríficos a la tarde hoy dijeron, no nos salimos nada del programa, vamos a estar aportando cortes a precios cuidados. Peligroso esto, porque primero, si el gobierno te aprieta y los FELET y dice, bueno, esto funciona, van a apretar a todos los sectores. Bueno, hay un sector al que ahora le están diciendo, nosotros dijimos que le podíamos ya subir las retenciones, el sector del agro, no sabemos si lo vamos a hacer. ¿Por qué no nos presentan una propuesta? ¿Qué están negociando por estas horas con las cerealeras para no subirle las retenciones? Les están diciendo, aporten 3,5 millones de toneladas de trigo que serían necesarios para abastecer a los molineros, para financiar el pan barato en lo que queda del año. ¿Trigo de onda? ¿Cómo puse trigo de onda? Porque lo que me contaba mi alguien me dijo, queremos que aporten 3,5 millones de toneladas de trigo de onda. ¿Qué es? Un bono patriótico. Bueno. Pero ahora, trigo solidario. Entonces, a cambio de no subirle las retenciones, además, abrirle los registros de exportación, hoy están limitados los registros de exportación, entre otras medidas que se están negociando. A mí lo que me dicen es que difícilmente puedan ceder a esto, porque dicen... ¿Cómo pueden ceder a qué?
las empresas, darle es el decir, trigo. a entregar un trigo gratis, dicen, ¿cómo hacemos con nuestras... Son todas empresas multinacionales, ¿cómo explicamos a nuestra casa ese. matriz, vamos a regalar 3,5 millones de toneladas? Que además no tenemos, pues como nos cerraron los registros de exportación de trigo, ya habíamos comprado todo lo que necesitábamos para Bueno, es una exportar. innovación. En vez de pedir coimas, piden trigo, ¿no? Sí. No, bueno, pues esto sería Pero, para por ver un favor. fideicomiso. Lo que te quiero Una decir es... hemorragia con una curita. Y quieren. no es Sí, la además, única extorsión, Alberto ¿eh? se hace, Hay otro el más. macho con quien puede hacerse el macho porque tiene los resortes del Estado. Cuando, o sea, él usa el garrote con otros cuando Cristina usa el garrote Sí, con él. pero ¿no? él le está vendiendo... Hoy estuvo por la Casa de Gobierno Omar Perotti, quien está preocupadísimo con el tema de retenciones. ¿Quién es Omar? Obviamente, El gobernador, ¿no? el Como se lo- gobernador sí. de Santa Fe. Santa Fe, que obviamente tiene gran cantidad de ingresos por la exportación de cereales. ¿Y qué salió diciendo Omar Perotti? Esta es una ¿Qué cita dijo? de una nota de La Nación que la recogió Jaime Rosenberg. Ojalá desde el mismo sector industrial o del exportador aparezca la posibilidad de algún aporte. Alberto ya le está vendiendo a Perotti Bueno. que las empresas cederían en esto. A ¿no? ver, quiero meterme un poco en las decisiones políticas derivadas de todo este desbarajuste. ¿Puedo hacer un ¿Cómo- sí, aporte? cómo no, Margarita? No, volviendo a tomar un poco el tema de las inversiones, porque también... Lo que planteó Pancho. Pero en relación a todo esto que estamos hablando, la inflación también, entre otras causas, se debe a un país que no crece y que no produce sobre todo. Yo hace muchos, pero muchos años, me reunía a veces a la mañana temprano con Tommy Bulat y me daba clases de economía. ¿En serio? De un manual básico, y entonces Tommy me enseñaba las cosas que estudian ¿Santiago o Tommy? en primer El- año. No, Tommy. Tommy. Hace muchos años, por eso digo, y entonces me enseñaba eso. Un país que quiere crecer y producir, ¿qué necesita? Inversiones, que es lo que dice Pancho. ¿Cómo se hace para tener inversiones? Se necesitan incentivos. Hablando de inversiones de afuera y de adentro. ¿Cuáles son los incentivos? El incentivo crediticio, que quiere decir te doy un poquito para que puedas producir. El incentivo impositivo, que es decir, no te saco para que puedas producir. Y hay un tercer incentivo que es lo que él le llamaba el incentivo institucional. Eso es tener reglas de juego. Claras y eso y es de que lo no que cambien. carece la Argentina, Muy que bien. no te van a cambiar la alfombra, que no te van a mover el piso. Tener incentivos institucionales es tener una justicia independiente. Qué buena- ¿Quién invierte? Qué buena en un clase que te dio Santiago y qué bien que la explicaste. Es tener confianza, ¿Quién ¿no? invierte en Es un tener país confianza. donde no hay una justicia independiente? Estos temas que a veces aparecen tan alejados de la Exactamente. situación tienen que ver Es con que el todo. tema no son las medidas, Y si no el hay tema es que te inversión, crean. no se produce, no se crece, hay menos trabajo y más pobreza. Ahora- Todo tiene que ver con todo. Entiendo. Antes de... terminame de completarme dónde terminaría la extorsión, porque yo quiero preguntarle a Cornejo si es verdad, y a todo, a Rodrigo también, si es verdad que en una parte de la coalición de Juntos por el Cambio, alguien dijo, che, si suben las retenciones, no apoyamos el acuerdo con el fondo. Quiero saber si es verdad. Ahora les pregunto, pero terminame con la idea esa de la extorsión. Bueno, eso por el lado del El campo, ya pasó con los frigoríficos, con la carne, ahora con las cerealeras. También hay una especie de negociación con los mayoristas por el tema de los precios. Hay una idea de la Secretaría de Comercio establecer precios máximos o precios de referencia. ¿Otra vez? Otra ¿Pero qué vez. ¿Sabés qué va a ¿Cuántos pasar? Va a nombres le van a faltar. poder? Van a empezar a escasear productos. Eso va a pasar. Pero ¿cuándo Bueno, que- ya hay góndolas Y además medio ya se le relegadas, acabaron ¿no? los nombres. Precio cuidado, precio congelado, Van a precio escasear tipos. Pero delicado. es la- es la de cerca. definición. Pero Qué eso locura, por ¿no? ahí, Date de ¿sabes para qué joder. se va a Tiempo. usar? Porque el 7 de abril vence el programa de precios cuidados. Entonces, ¿cuál es la idea? Incorporemos más productos, que las empresas vengan de buena voluntad a decir, yo cedo, congelo, pero no me pongas precios máximos en todo. Ahí hay de vuelta también una negociación. ¿no? El año pasado teníamos en forma simultánea, y lo mostramos acá, Luis, Luis. teníamos ¿Con qué 18 Jorge me programas. estás confundiendo? No. Tú vas a muchos programas. 18 programas en forma simultánea de control de precios. 18. Una locura. Y la inflación es del 52%. ¿Cuántos productos hay hoy me dijiste, hablamos por radio, en un hipermercado, cuántos productos de referencia hay? Son 1.300 poner el programa Sí, de control de precios. sí. En un hipermercado tenés 89.000 referencias. Menos mal que yo vi fotos de Mayra Mendoza y controlando las góndolas, porque van a controlar. Paula Español.
Paula Español también, ¿te acordás? también estaba contra el Ahora, síndico. es increíble que pongan los mismos métodos que fracasaron todo el tiempo, ¿no? Pero La es que definición de locura de Einstein, es lo hacer que- lo mismo esperando generar resultados distintos. Quiero un poquito más, quiero esperar, porque esto se engancha con lo que dice, con lo que nos va a presentar Federico. O sea, no pueden tomar decisiones con autonomía porque tienen un baludo bárbaro dentro del gobierno y porque el kirchnerismo le echa la culpa siempre a todos los demás, ¿no, Federico? Absolutamente. Y en este contexto, Luis, hay mucha gente preocupada dentro del gobierno y por supuesto en la oposición y entre la gente común con la violencia. Ojo con las palabras, ojo con los términos. Hablar de guerra, cuando hay una guerra real, cuando vemos esas imágenes tremendas que llegan de Ucrania, No es gratuito. pero además con los antecedentes de violencia que tiene la propia Argentina. Con el contexto de violencia que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Ojo, porque el peronismo, cuando las papas queman, siempre apeló a la violencia. Y sobre todo con esto que tiene que ver con lo que el peronismo siempre llamó el agio, los especuladores. Mira, yo hice un breve recorrido por la historia del peronismo en relación con estas cuestiones. A ver. Por ejemplo, otras guerras del peronismo. En 1952, Perón, cuando fue el plan que ellos llamaron plan de estabilización, guerra contra el agio y la especulación. ¿Qué pasó? Fíjate lo que decía Perón en 1953. A ver. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Wow. Vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo para colgar a nuestros enemigos. Bravo, ¿eh? Wow. Esto de la leña que ustedes me piden, la plaza decía leña, leña. Leña, sí. ¿Por qué no empiezan ustedes a darla? Cuidado, ¿eh? Hasta ahora he empleado la persuasión, dice Perón, en adelante emplearé la represión. Y quiera Dios, dice Perón, que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. Una más, Eva Perón. Cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza si es necesario. Y por no hablar del decreto de aniquilamiento de Luder. No sé si lo tenemos ahí en pantalla. Ajá. Que es tremendo porque... Se ve mal, pero lo recordamos todos, ¿eh? Sí, bueno, ese decreto que habla de aniquilar a la subversión, Mire, bueno, ya sabemos cómo Y después terminó. terminamos en los 70, ¿no? Exactamente, ya sabemos cómo terminó la historia, así que ojo. Pero porque cuando- volvamos a lo que pasó ayer con la violencia, sí, no.